Bienvenidos y bienvenidas al programa Control Político. El tema que nos ocuparemos en el día de hoy será el de violencias de género y políticas públicas. Para ello, nuestras invitadas, la doctora Juanita Barreto y la doctora Claudia Adriana García Fino. Juanita Barreto es trabajadora social, profesora jubilada de la Universidad Nacional y directora de la revista En otras palabras, del Grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia. Juanita también es la representante en el Consejo Consultivo de Mujeres del Distrito Capital de las mujeres feministas y académicas. Y como siempre lo ha dicho, Juanita prefiere ser presentada como una mujer feminista que ha dedicado buena parte de su vida a defender los derechos de las mujeres. De igual manera, nos acompaña también la doctora Claudia Adriana García. Claudia Adriana es médica cirujana también de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es especialista en medicina forense y actualmente es la directora nacional del Instituto Nacional de Medicina Legal y directora también de Ciencia Forense en Bogotá. Así es pues que bienvenidas a este programa. La Convención Interamericana para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, fue adoptada por la Organización de Estados Americanos de la OEA en Brasil en el año de 1994. Esta convención reconoce que existe una forma particular de violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo como tal y señala además que esta violencia trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, de su etnia, de su religión, de su nivel de ingresos, de su cultura, de la edad. Es una ofensa a la dignidad humana y es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Pero las cifras son contundentes. Veamos algunas de las cifras que se nos han suministrado. Cada 3 días muere una mujer a causa de la violencia. El 98 de ellos se ejercen en la casa, en el trabajo o en la calle. Cada 2 semanas una mujer es víctima de desaparición forzada. De los 4 millones de desplazados, según CODES, el 54% son mujeres. Pero además, el 45% de los hogares desplazados tienen jefatura femenina, siendo el 78.6% de jefatura única. Además, cerca de 4.000 personas han sido privadas de libertad de manera ilegal entre los años 2004 y 2010. 7 personas mueren o desaparecen al día fuera de combate. Doctora Claudia, cuéntenos usted desde el Instituto de Medicina Legal, cuéntenos cuáles son las cifras actualizadas en términos de peritaje frente a lo que ha significado el año 2010 la violencia interpersonal y los homicidios a nivel nacional contra las mujeres. Gracias, senadora, por la invitación. En el Instituto Nacional de Medicina Legal para este momento tenemos unas cifras preliminares con las que estamos preparando nuestra publicación de Forensis Datos para la Vida 2010. Estas cifras hablan de que en relación con la violencia interpersonal contra las mujeres en Colombia, año 2010, tenemos un total de 43.819 informes periciales que elaboró el Instituto Nacional de Medicina Legal. Llama la atención de estos informes periciales que las edades en las cuales se concentran más estos informes periciales son entre los 10 años y entre los 54 años. Esto significa, doctora, que hubo una rebaja. Tenemos los datos en el año 2009, se hablaban de 81.000 casos, más o menos, que fueron registrados. Aquí hay que tener en cuenta de que lo que registra Medicina Legal, solamente aquellos casos que son denunciados por las mujeres. Casi que podríamos hablar de un subregistro en términos generales. Específicamente sí. Sí, estamos claro, de acuerdo, senador, específicamente, sí. porque las mujeres sufren pero no denuncian todavía a pesar de esto. Cuéntanos que en estos últimos 5 años, ¿qué ha hecho el Instituto de Medicina Legal para visibilizar o para trabajar para la erradicación de esta violencia contra las mujeres?
El Instituto Nacional de Medicina Legal ha empezado a trabajar desde el 2005 con una política institucional muy clara en relación con inicialmente nuestro reglamento técnico de abordaje integral de la violencia intrafamiliar. En el 2005 empezamos con este reglamento técnico y empezamos con una cultura hacia nuestros peritos y hacia nuestros funcionarios, en empezar a cambiar la mentalidad para el abordaje de estos casos, en empezar a ir en contra de estos mitos en relación con la violencia contra la mujer, mitos que conocemos todos culturalmente transmitidos, en los cuales se creía que la mujer debía aceptar esta violencia. Entonces, empezar a cambiar la mentalidad de nuestros peritos fue nuestro primer enfoque a partir del 2005. ¿Eso significaría, doctora, que el Instituto de Medicina Legal tiene un enfoque diferencial para trabajar las violencias basadas en género? Sí. ¿Cómo? ¿En qué procedimiento? ¿Cómo se trata a una mujer cuando va a denunciar? Hemos dado un cambio rotundo en el instituto en estos últimos 5 años. ¿Qué estamos implementando? Un modelo de atención integral para las víctimas relacionadas con violencia basada en género. ¿Qué implica? Implica que nuestros informes periciales no se basan únicamente en el reconocimiento de las lesiones que presentan las mujeres víctimas de violencia, sino en toda la integralidad de la mujer como tal, en todos los antecedentes de violencias anteriores, en todas las enfermedades que ella ha sufrido, todo su impacto no solamente en lo físico, sino en lo psicológico, secundario a toda la violencia de la que es víctima. ¿Qué hemos hecho adicionalmente? Hemos hecho en nuestras unidades básicas un programa de concientización a todo el público en general que va, para que se denuncie. Doctora Juanita Barreto, a ver, sabemos todas que las violencias contra las mujeres persisten y se reproducen día a día. ¿Qué se ha logrado hasta el momento para avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y cuáles son los principales retos en la actualidad? ¿Usted piensa que hay políticas públicas en torno a buscar la manera de erradicar la violencia contra las mujeres? Bueno, senadora, muchas gracias por este ejercicio de control político y efectivamente uno de los avances que quisiera destacar es precisamente que la violencia contra las mujeres en todas sus formas está siendo objeto de atención y de preocupación, empieza a ser en todas las esferas de la acción pública y política. Desearíamos, por ejemplo, que este ejercicio de control político que pregunta qué pasa con todas las formas de reproducción sistemática y cotidiana de la violencia contra las mujeres fuera un ejercicio que compromete a cada una y cada uno de quienes integran el Congreso, por ejemplo, pero también a cada una de las instituciones. En ese sentido, construir políticas públicas que tienen un enfoque de género que reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos ha sido una tarea fundamental. Yo pienso que eso es clave, doctora Juanita, y es clave porque cuando se conoce la violencia contra mujeres como un problema de derechos humanos, estamos redefiniendo el papel del Estado colombiano. O sea, el Estado tiene la obligatoriedad no solamente de asistir, sino de garantizar que se erradique esto y que haya una atención especial como tal. ¿Piensa usted que el Estado colombiano ha generado una política especial política pública que nos permita decir que las mujeres y que el país está avanzando en la erradicación de la violencia contra las mujeres? Bueno, yo tendría que decir que realmente el Estado colombiano viene, digamos, avanzando, abriendo espacios, pero con mucha dificultad. Y lo digo con mucha dificultad porque efectivamente, si bien se avanza en normatividad, en leyes, en convenios, la adopción de los convenios internacionales, que es realmente una tarea que compete al Estado y que abre caminos para que se empiecen a producir estadísticas que den cuenta de la violencia contra las mujeres, se avanza en esos caminos. Ese avance es un avance que realmente tiende a reducirse porque la violencia contra las mujeres sigue siendo entendida aún como un asunto de segundo orden en el plano de las decisiones estatales. Las mujeres desearíamos, y entonces los avances legislativos que están ahí, que hoy se convierten en norma, que son obligatoriedad para los gobiernos, que son obligatoriedad para las instituciones, tienen resistencias que ya mencionaba la doctora Claudia, que son culturales. Y en esas resistencias hay riesgos incluso de echar para atrás la normatividad, ¿sí? Y allí las violencias contra las mujeres siguen siendo tratadas como unas violencias de segundo orden. Bueno, hasta una cosa que yo le diría allí, creemos que es fundamental que cada persona que integra el Estado en cada gobierno específico, pero además que cada ciudadano y ciudadana
podamos entender que en las violencias contra las mujeres se sustentan todas las formas de violencia, porque es la violencia que se ejerce frente a la mitad de la humanidad por un hecho, por el solo hecho de ser mujeres. Pero además es un obstáculo fundamental si queremos trabajar en los procesos de equidad y de igualdad. La violencia, si queremos hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, pues tenemos que trabajar duramente por erradicar este fenómeno de la violencia. Pero bueno, yo quiero hacer dos reflexiones en torno a esto. Colombia tiene un consejo, una consejería para la equidad de la mujer. ¿Consideran ustedes, tanto doctora Claudia como doctora Juanita, de que esta alta consejería está jugando un papel importante y que se sienta en las mujeres, digamos, en la cotidianidad día a día, en los espacios donde ustedes trabajan? ¿Ustedes piensan que las mujeres se sienten representadas con las políticas que desarrolla hoy la Consejería para la Equidad? Doctora Juanita. Pues realmente hay varias preocupaciones. Creo que la consejería, que en su momento se llamó Consejería Presidencial para las Mujeres, echó a andar un observatorio de las violencias contra las mujeres, que llamó un observatorio de asuntos de género. Pero la consejería, ese observatorio, digamos, no empezó a trabajarlo en la profundidad que se requiere en materia de violencias contra las mujeres, porque se silenciaban incluso, durante un tiempo se silenció los efectos del conflicto armado como sobre las mujeres. Los datos que usted presentaba, por ejemplo, el crecimiento de las poblaciones en situación de desplazamiento. Bogotá tendríamos que mirar cómo ha crecido hoy. Bogotá tiene el 53% de población de mujeres. Buena parte también de las mujeres que han llegado a Bogotá son mujeres que vienen en situación de desplazamiento con 2, 3, 4 discriminaciones encima, que han venido sufriendo el asesinato de sus compañeros o la muerte de sus compañeros en combate o de sus hijos o de sus seres queridos, pero además la violación de sus cuerpos, y se convierten ellas mismas en botín de guerra. De eso no se pudo hablar durante tiempo. Entonces, en ese sentido, hay instancias. En este momento, precisamente, en este año estamos demandando las mujeres al gobierno nacional que realmente la alta consejería para las mujeres, ¿sí?, de equidad para las mujeres, cumpla el papel que realmente debe tener para poder poner en un primer lugar de la cosa pública y de los asuntos públicos la construcción de políticas públicas que reconocen los derechos de las mujeres. Doctora Claudia, sí. Ustedes allí en el Instituto de Medicina Legal, que es tan importante porque, digamos, son las cifras que visibilizan este fenómeno en la sociedad. Cuéntenos, ¿ustedes han sentido la incidencia de la Consejería de la Equidad de Género? Yo diría, senadora, que aún nos falta mucho, la verdad. Creo que nuestras mujeres que han sido violentadas de diferentes maneras, tanto física como psicológicamente, aún no se sienten protegidas por el Estado como debería serlo. Creo que hemos dado pasos en el transcurso de estos años, después de la implementación de todas estas leyes y de todas estas políticas, pero creo que el Estado aún tiene mucho por construir. Indudablemente me parece que es muy importante reconocer que hay políticas importantes como la Ley 1257, que ha sido un esfuerzo de las organizaciones de mujeres y con la bancada de mujeres que tiene el Congreso de la República. Pero a ver, para poder que se realice y se ejecute tenemos que trabajar claramente con recursos. Para desarrollar la ley se necesitan recursos, y le quiero contar a ustedes y le quiero contar también al país de que en el Plan Nacional de Desarrollo, oigan bien, solo 38.000 millones de pesos se han destinado para el desarrollo de la Consejería de Equidad. O sea, no es posible que con tan pocos recursos se puedan desarrollar las políticas. ¿Quiere usted decir algo, doctora Juanita? Sí, senadora, es que usted pone, diríamos, el dedo en la llaga, porque es una demostración concreta de cómo las políticas para las mujeres no ocupan el segundo ni el tercer lugar, sino un lugar ínfimo en cuanto corresponde si miramos el presupuesto previsto para el plan de desarrollo, el 0.007% es el que estaría reservado a políticas que sustenten las realizaciones de la alta consejería. Ahora, hay un elemento, la alta consejería sigue siendo aún un lugar invisible, y creo las mujeres siguen demandando y seguimos apostándole a un ministerio que realmente coloque en el primer lugar de la toma de decisiones las decisiones que le apuesten a uno de los objetivos del milenio, que es avanzar en la igualdad, en una igualdad que reconoce igualdad de oportunidades,
que no es que los hombres y las mujeres vamos a seguir haciendo lo mismo o que las mujeres vamos a hacer lo mismo, sino reconoce la autonomía de las mujeres para aportarle a las decisiones públicas. Y allí esa es una apuesta. ¿Y ustedes? Esta es una apuesta ahí y en es el Congreso. Y es un clamor de las mujeres colombianas. Aquí es pues que le dejamos la tarea al Gobierno Nacional para que se pronuncie claramente frente a la posibilidad del Ministerio de la Mujer. Ya están los proyectos de ley radicados en el Congreso de la República, apoyados por la bancada de mujeres y desde luego por el clamor de muchas mujeres de este país que consideramos que es necesario que haya un estamento que de verdad trace políticas que no solamente sean transversales, sino que tenga un asiento claro en todas las políticas de gobierno como tal. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a encontrar. Colombia tiene una brecha salarial. Las mujeres de Colombia hoy tenemos también una gran brecha salarial, es decir, las mujeres no ganan igual que los hombres. La diferencia es del 28% según las últimas estadísticas y en los estudios que nos ha entregado la CEPAL. Para ello tenemos también otra invitada, que es la doctora Magda Azucena Ortega Vera. Magda, bienvenida a este programa de control político. Un saludo, senadora, gracias por la invitación. Magda es consultora de las Naciones Unidas para la reglamentación de la Ley 1257 en lo que llamamos en el mundo del trabajo. Magda, ¿qué se entiende por violencia de género en el trabajo? Se entiende la discriminación de las mujeres en el trabajo y la Ley 1010 del 2006 o Ley de Acoso Laboral define la discriminación laboral como las diferentes formas de discriminación por raza, por género, por etnia, por diversidad sexual de las diferentes personas en el trabajo. Al definir que el acoso laboral es una forma de violencia y que la discriminación laboral es una forma de acoso laboral, entonces tenemos que la discriminación laboral por género es una forma de violencia en el trabajo. ¿Cuáles son las formas de violencia que más se presentan en el trabajo? Las formas de violencia más frecuentes están dadas por la discriminación salarial. Es como la más reconocida como una de las formas de discriminación de las mujeres, pero no es la única. También se reconoce como una forma de violencia el acoso sexual. El acoso sexual quedó penalizado en la Ley 1257, que es a la que estamos haciendo referencia como una de las leyes que considera y es muy avanzada en eso, la discriminación por género en el trabajo como una forma de violencia. Entonces, el acoso sexual al ser penalizado le da más posibilidades a las mujeres que la denuncia no se instaure dentro de las empresas o no siempre se quede en el silencio, que las mujeres vayan a la fiscalía y que busquen los mecanismos para hacer la denuncia de los agresores y esto deje de ser un problema en el trabajo y se convierta en una mayor garantía para la dignidad de las mujeres. Importante que le digamos al país y a las mujeres qué se requiere para hacer efectiva la aplicabilidad del artículo 12 de la Ley 1257 en el mundo del trabajo. El artículo 12 de la Ley 1257 plantea el reconocimiento social y económico de las mujeres en el trabajo y la igualdad salarial. Para hacer efectivo ese artículo que compendia todo lo que tiene que ver con la discriminación de las mujeres en el trabajo, yo creo que lo que se necesita fundamentalmente es voluntad política del gobierno para asumir el reto que significa hacer conocer de toda la sociedad colombiana los alcances de la Ley 1257 del 2008. Un reto que significa también educar a los empleadores y hacer una causa común para que la discriminación de las mujeres sea problematizada y sea reconocida como un problema de toda la sociedad, donde el Estado y particularmente el gobierno, en cumplimiento de esa ley, deben actuar. ¿Hay otros ejemplos sobre la aplicabilidad de alguna ley de violencias en el trabajo que incorporen la discriminación contra la mujer como una forma de violencia? En América Latina hay otros ejemplos y otros avances significativos que vale la pena traer y reseñar, que no están incorporados en esos países como una ley de violencias en el trabajo, sino a través de políticas nacionales de algunos países, en el caso de Brasil, y del interés que el Banco Mundial ha tenido en un programa que se llama Modelo de Equidad de Género. Ha logrado en países como México en el año 2007 incorporar
20 empresas en una propuesta que inició en este año de que las empresas elaboraran un autodiagnóstico de cuáles eran las condiciones de las mujeres en el trabajo y a partir de ese autodiagnóstico elaboraran un plan de acción para cambiar esas condiciones de las mujeres en el trabajo y qué tenían ellos como premio o como reconocimiento o como retribución por parte del gobierno. Ellos tienen un sello de calidad que dice que sus productos tienen una marca de equidad de género. Eso motivó a esos 20 empresarios en ese primer ensayo, en el año 2007, a vincular a más mujeres, a posibilitar mejores condiciones de igualdad de las mujeres en el trabajo, y en el año 2009, 255 empresas se sumaron a ese propósito. Bueno, y finalmente solo quiero reiterar, después de las respuestas que nos ha dado Magda, la importancia que se tiene para que el país estudie la posibilidad cierta por voluntad de gobierno de que se ratifique la recomendación última de la Organización Internacional del Trabajo de aumentar la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas. Yo pienso que sería un estímulo muy importante para que las mujeres podamos seguir trabajando y, desde luego, descargarnos un poco de esa sobrecarga que tenemos con los trabajos de sobrevivencia. Decirles también de que la ley 1413 ha incluido la economía del cuidado en las cifras nacionales de la nación. Eso significa que el DANE tiene que aplicar las encuestas de hogares y de uso del tiempo para poder visibilizar el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto de la nación y de esta manera se puedan generar políticas públicas que respondan a las necesidades de las mujeres como también aportantes y constructoras del Producto Interno Bruto de este país. Tenemos varios tipos de violencia contra las mujeres, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica y patrimonial, la violencia política, entre otras, digamos las reconocidas en la Ley 1257. Tenemos un testimonio de lo que significa la violencia política y la violencia económica, la violencia sexual y la violencia física en este país. Vamos a escuchar entonces a María Wilma Sanabria. María Wilma es de las madres de Soacha. Ella perdió un hijo de 16 años que estaba incluido entre los falsos positivos del ejército colombiano. Veamos. Mi nombre es María Wilma Sanabria López, madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, un niño de 16 años, quien fuera asesinado en Ocaña, Norte Santander, por la Brigada 15. Él fue desaparecido el 6 de febrero del 2008, encontrado posteriormente 8 meses después. El 6 de febrero por la tarde le pregunté a la niña que dónde estaba mi hijo, dónde estaba Estivito. Ella me dijo, mami, él salió a las 11:30 del día a traer el almuerzo, porque dijo que íbamos a hacer el almuerzo para tener el almuerzo cuando yo llegara. Yo dije, vea la hora que es y no parece. Entonces llegué y le dije, pero él no le dijo que se iba a trabajar con nadie o algo. Dijo, no mami, no, él salió a traerlo el almuerzo y no parece. Fui a buscarlo en la estación de policía, fui a buscarlo donde los amigos, llamé a todo aparte, nada tampoco. Ya llevaba 2 días sin dormir, me fui a trabajar otra vez. Llegué más temprano, pero entonces ese día yo me volé como a la 1 de la tarde del trabajo a ir a colocar la denuncia que no me quisieron recibir en Soacha, porque dijeron que era un muchacho muy joven y que pronto estaría con la novia, estaría con los amigos. Me dijeron que volviera a los 20 días. Cuando yo volví a los 20 días me dijeron que no, que yo no pertenecía a colocar la denuncia en Soacha, que tenía que venir para Bogotá a colocarla en la Sijín. Me vine para la Sijín, ahí me dijeron que tenía que ir primero a medicina legal, fui a medicina legal, después de medicina legal ahí la doctora me atendió muy bien, me dijo que leía las características del niño, todo quedó en el computador. Me fui entonces para la Sijín a colocar la denuncia. Cuando yo llegué allá me dijeron que necesitaba, yo le dije que iba a colocar una denuncia de un menor de edad, la desaparición entonces me dijeron que ahí no pertenecía, que no me podían, que dónde era yo, que dónde vivía. Yo le dije que vivía en Soacha. Entonces me dijeron que tenía que irme para Soacha, que en Soacha era donde tenía que ir a colocar la denuncia. Cuando
Ya después de 8 meses, yo estaba en Ocaña, en Valledupar. Eran como las 7 de la mañana, me llamó Julie, mi hija mayor, una de las mayores. Me dijo, estaba llorando, me dijo, mamita, mira la televisión que están diciendo que los muchachos desaparecidos de Soacha están apareciendo en fosas comunes en Ocaña. Yo dije, Dios mío, pero, o sea, mi niño de Soacha, pero lo que yo no sabía era que muchos niños más que eran desaparecidos. Yo lo que sabía era que era mi niño, ¿sí? Esa noche salí por televisión de que al otro día trasladaban 4 cadáveres de Ocaña aquí a Bogotá a medicina legal. Entonces yo le dije, mamacita, los papeles del niño, la carpeta toda completa está encima del armario, traiga esa carpeta y por favor, y dígale a la doctora que por favor le dé alguna respuesta, que le diga algo. Entonces la doctora le dijo que qué pena, pero que en ese momento no la podía atender, o mucho la podía atender, pero no le podía dar ninguna respuesta si el niño se encontraba allá o no. Entonces le dijo que los cadáveres que traían ya venían con sus respectivos familiares. La niña fue al otro día y la doctora que la miraba, entonces que le decía, doctora, ¿por qué me mira así? Entonces le dijo la doctora, siga, siéntese y mire esta foto. La niña se sentó, la doctora hizo clic, salió la foto del niño y fue cosa desastrosa porque la niña, pues, ella sufre un poquito del corazón y fue cosa desastrosa cuando ella vio que era el hermano. Mientras tanto, yo me había venido de Valledupar esa noche anterior. Llegué aquí, cuando yo llegué, estaba sentada al pie de la puerta y la niña llegó, me dijo, mami, me dijo llorando, mamita, yo quisiera darle otra noticia, tal vez una noticia alentadora, pero mamita, es mi hermanito, ya está chivito, es mi hermanito el que está muerto. Ella me abrazó, yo lo único que hice fue caer de rodillas con las manos como en forma de petición, diciéndole a mi papito Dios que me dijera que por favor no era mi niño. Dígame, papito Dios, por favor, mi chivito no. Cuando a mí me mostraron las fotos, yo pensé que estaba viendo mal. Yo dije, no, yo estoy viendo mal. No es mi niño, no puede ser. Entonces me dijo el CTI, me dijo, señora, le hacemos unas pruebas para que usted esté más conforme. Yo le dije que sí. Las pruebas salieron como 3 días después. Entonces me dio el 7%. Me dijo el de CTI que no. A los niños los llevaron tan lejos, hubieran sido animalitos, los asesinaron. Primero los desaparecieron, después los indocumentaron, después los torturaron, los asesinaron, los echaron a una fosa común donde nadie los pudiera encontrar. Ya después de que fuimos hablando, que fuimos haciendo la denuncia, empezaron a llegar las amenazas. La primera amenaza que me llegó fue el 8 de marzo. Fue cuando yo salía a traer a mi niña que estudia en el colegio El Nuevo Compartir. Cuando yo salí, iba por las intermedias, vi que venía una moto, pero yo jamás me imaginé que de pronto, no, una moto cualquiera. Yo seguí caminando. Cuando vi fue que la moto se vino hacia mí, se bajó el parrillero, me tomó por el cabello, me pegó contra la pared y me dijo vieja, no sé cuántas cosas que no puedo decir por respeto a... Usted se queda callada, no diga nada, no denuncie. O es que usted piensa que nosotros estamos jugando, piensa que está jugando con las tetas de su madre, o es que quiere quedar como que vos su hijo con la jeta llena de moscas. Yo sentí tanto susto, yo pensé uno entre sí, dentro de uno mismo, como que piensa, bueno, aquí quedé, aquí me tocó aquí ya, uno sabe si está vivo o está muerto. Cuando yo volví en sí, ya la moto no estaba, lo que me di cuenta, una moto como oscura, y ahí siguieron las amenazas constante. Ahorita en lo que vamos no se ha avanzado nada porque el presidente Uribe dijo que él no iba a permitir que el ejército fuera a cárceles por la culpa de estas muertes, de unas cuantas muertes. Nosotros sabemos, además cuando yo fui por el cadáver de mi niño, nosotras las madres, porque todas nos hemos comentado lo mismo, nos dijeron lo mismo, han sido muertos por el ejército, la brigada 15 los asesinó. Entonces
Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Mire dónde vamos ya 3 años de que lleva mi niño ya de que lo mataron, lo asesinaron. Y esta es la hora de que no he tenido la primera audiencia. Lo que ellos han hecho es dilatar, dilatar y dilatar, que por ejemplo que es que no se puede hacer la audiencia hoy porque al señor soldado le duele una uña y que tiene que hacer una intervención, que al otro tiene diarrea, que el otro se le murió la mamá, que se le ha muerto la mamá como 3 veces. Entonces todo eso es dilación, todo eso es dilación, nosotras sabemos que todo eso es dilación. Doctora Claudia, este testimonio es desgarrador y nos muestra infortunadamente uno de los hechos que son no solamente abominables, sino que hay que acabar con esta política, digamos, de algunos sectores de la fuerza pública que han incluido estos falsos positivos como una manera de tener resultados frente al conflicto que tiene este país. ¿Qué opinión le merece a usted, doctora, este testimonio? Definitivamente este testimonio de esta madre de Soacha es desgarrador. Desde el punto de vista de una madre perdiendo un hijo, en las condiciones en que ella nos narra en su testimonio, nos invita solamente a que desde las instituciones del Estado continuemos con la investigación de estos hechos que definitivamente no pueden quedar impunes, que definitivamente necesitan que todos nosotros como entes del Estado, como participantes dentro de esta investigación, hagamos nuestro mejor esfuerzo para que nuestros procesos científicos, por ejemplo desde el Instituto, sean de una altísima calidad, que permitan tomar decisiones al Estado colombiano en relación con que estos hechos sean juzgados, sean castigados y definitivamente los responsables de estos hechos cumplan con toda la normatividad vigente. Sí, que no hayan subrogados y sobre todo tenemos que decir que hay que derrotar la impunidad en Colombia. Doctora Juanita, una última pregunta. ¿Cuál es el aporte de las mujeres a la construcción de políticas públicas? Bueno, yo mencionaría básicamente uno, el aporte de las mujeres a nuevas formas de hacer política. Lo personal es político, es el primer aporte. Otro aporte, la incidencia en la normatividad, en que los convenios internacionales que los estados han suscrito realmente se vuelvan normas que se vuelven de obligatorio cumplimiento. Tercero, el ejercicio de la obligatoriedad pasa por la construcción colectiva de políticas públicas. Y las mujeres han enseñado realmente en este país, y lo están enseñando, que las políticas públicas se construyen colectivamente, en amplios procesos de participación, de organización y de representación de las mujeres. Las políticas públicas de equidad de género son políticas que permiten el diálogo con otras políticas, pero por otro lado permiten anclar en los cuerpos de las mujeres y en los territorios las decisiones de política. Por eso diríamos que en el nivel nacional tendrían mucho que aprender de la construcción de políticas públicas que se ha venido dando en distintos departamentos, de los cuales, digamos, hay ya una historia. Podríamos decir, por ejemplo, que las casas de están, igualdad, por bueno, ejemplo, en en Bogotá. departamentos y en el distrito. Entonces, digamos que con toda la satisfacción para las mujeres, y sabiendo que la política pública no cambia una cultura, pero que abre camino para el cambio cultural, que Bogotá cuenta hoy con una política pública para las mujeres. Y esa política pública es convertida en una norma, es una norma que es en este momento el decreto 166 de 2010, un decreto que en últimas ilustra sobre el amplio campo de las políticas públicas, la necesidad de una institucionalidad, la necesidad de compromisos de todas las instituciones y por otro lado la necesidad de la permanente interlocución con las mujeres. Y en otros, las casas de igualdad de oportunidades. Como espacios, Bogotá cuenta hoy con 16 casas de aprendizaje cotidiano de la igualdad de oportunidades, en donde las casas realmente son un escenario para el seguimiento y el desarrollo de planes de igualdad de oportunidades que realmente son acciones afirmativas que reconocen la deuda histórica que la sociedad tiene con las mujeres.
Y entonces... Yo pienso que esto es muy fundamental, pero además yo quisiera resaltar aquí el trabajo de las mujeres en el mundo internacional. Las conferencias como la conferencia del Cairo, la conferencia de Beijing, la conferencia de Belén do Pará y ahora con el último programa que tenemos, la ONU Mujeres, desde donde se está trabajando para que también en los espacios internacionales se construyan políticas que sean asumidas por los Estados miembros para ayudar a la construcción de políticas públicas para las mujeres. Bueno, muchas preocupaciones tenemos las mujeres. Es necesario entonces que sigamos trabajando, que nuestra voz se siga visibilizando y escuchando, que nos movilicemos, que nos sigamos organizando para hacer que efectivamente las políticas públicas no solamente se queden en un papel, sino que podamos ejercer los derechos como tal. Yo pienso que en esto vamos con un avance importante, pero nos falta mucho más. Hay que hacer la realidad. Titulares como el que tenemos hoy aquí. Mire, dice, la violencia doméstica es imparable en Casanare. Y yo diría, no solamente en Casanare, en todo el país. Tenemos que seguir en esta tarea para erradicarla de todas las formas de violencia, porque no puede ser que la sociedad sea tolerante, no es aceptable que por razones, ya sea por la pareja o en el espacio público, en el espacio privado o por actores armados o por agentes del Estado, la violencia contra las mujeres es inaceptable. Llamamos entonces y las invitamos para que ustedes continúen viendo este programa de control político donde coadyuvamos a que el país conozca otras realidades y conozca otras posiciones, pero sobre todo a visibilizar la voz de las mujeres.